Bueno, pues esta es la última unidad de este módulo, ¿sí? Y vamos a ver lo que es anestesia en pediatría. Los objetivos es que nosotros podamos conocer las definiciones de ansiolisis, sedación y anestesia. Vamos también a conocer escalas de anestesia en el paciente pediátrico, ya vimos algunas en el primer tema, y las medidas farmacológicas para la anestesia en el paciente pediátrico y cuáles son sus efectos secundarios. Igual, hablando un poco de historia, porque es importante que lo recordemos, en 1275, Ramón Llull obtuvo un líquido volátil e inflamable conocido como vitriolo dulce. Posteriormente, en el siglo XVI, Paracelso hizo que unos pollos inhalaran este mismo. ¿Y qué es lo que él observó? Pues que tenían una insensibilidad al dolor y que estos pollos se dormían. De hecho, en este experimento los pollitos se durmieron, él pensó que habían muerto y posteriormente los pollitos comenzaron a despertar. Posteriormente, en 1730, August Sigmund Frobenius le dio a este líquido su nombre actual, que es el éter, que en griego significa cielo. ¿Por qué? Porque algunos pacientes manifestaban que podían llegar hasta tener alucinaciones. En 1722, Joseph Priestley descubrió el óxido nitroso. No es hasta 1846 que William Morton se dedicó a administrar anestesia ocultando el tipo de gas que usaba, que en este entonces se conocía como leción. Y en 1847, en un hospital de Edimburgo, el tocólogo James Simpson y su compañero Duncan practicaron el primer parto sin dolor empleando cloroformo. La madre estuvo tan agradecida que finalmente a su hija le llamó anestesia. El éter, conforme fueron pasando los años, continuó siendo el anestésico general estándar hasta principios de 1960. Este fue el que finalmente reemplazó al alotano y posteriormente sí llegó el isoflorano, que finalmente hasta la década de 1990 se utilizó y posteriormente y hasta la actualidad se utiliza más sevoflurano y también desflurano. ¿Cuál es el objetivo específico de la anestesia? Pues bueno, uno de los principales objetivos es suprimir el dolor. La anestesiología a través de los años pues ha experimentado diferentes formas de llevar al individuo a un coma farmacológico reversible, que principalmente es uno de sus objetivos, ¿sí? Que podamos revertirlo, y la condición es, o el objetivo, anular la actividad cortical a través de sustancias que van a provocar una estabilización de la membrana celular de la neurona a través de una hiperpolarización de la misma. Y lo que condiciona es que pueda haber un bloqueo de la entrada del ion calcio a través de las interacciones con receptores GABA de las membranas celulares. Bueno, dentro de los objetivos de la sedación, sí, nosotros tenemos que determinar cuál es la condición que queremos en nuestro paciente. Si queremos una sedación que en este caso sea una sedación ligera o una sedación consciente, que es conocida como pseudoanalgesia, con esto nosotros estamos garantizando que en el paciente los reflejos van a estar preservados, que nuestra vía puede estar permeable y sostenible y que el paciente va a tener una respuesta apropiada, ¿sí? ¿Qué es lo que puede suceder o cuáles son los efectos secundarios que podríamos encontrar? Que el paciente pueda tener disconfort o que el paciente no coopere. Pero si nosotros queremos ya una sedación profunda o una anestesia general, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar aquí en el paciente? Pues que ya va a tener pérdida de los reflejos, que la vía aérea no va a estar permeable y que también vamos a tener una respuesta inapropiada, para lo cual nosotros entonces tenemos que dar apoyo ventilatorio, tenemos que permeabilizar la vía aérea para que el paciente pues pueda estar ventilando de una forma adecuada. Dentro de los riesgos, pues es que el paciente pueda presentar hipoxia. Por eso es muy importante en los servicios de urgencias pediátricas que independientemente de cuál fuera el procedimiento al cual vamos a someter al paciente pediátrico,
que entonces nosotros debamos de tener un monitor, ¿sí? Debamos de tener todo el equipo necesario. ¿Para qué? Para que si el paciente llega a presentar hipoxia podamos hacer una ventilación manual, pero que si no podemos revertir estos fármacos que estamos administrando y el paciente requiera una intubación orotraqueal, pues entonces sea un experto en la vía aérea del paciente pediátrico quien lo pueda realizar y que también sepa utilizar los medicamentos para que podamos otorgar una pseudoanalgesia o una sedación profunda o una anestesia general según lo requiera nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la sedación? Unos de estos son minimizar el disconfort físico y mental, obtener cooperación y o facilitar el procedimiento de acuerdo al que nosotros vayamos a realizar con nuestro paciente, preservar la seguridad del niño. Esto es muy importante y al momento que nos referimos en preservar la seguridad, nos estamos refiriendo a que nosotros vamos a garantizar que utilicemos el medicamento correcto, la dosis correcta y que este procedimiento o que la anestesia sí que nosotros vayamos a colocar sea reversible. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún evento adverso o algún efecto secundario no deseado. ¿Sí? Entonces también dentro de los objetivos pues es devolverlo a su estado previo tan pronto como sea posible y con los menos riesgos posibles. Dentro de los efectos, podríamos decirle, que vamos a encontrar es que al momento que nosotros sometemos a un paciente a sedación o anestesia, pues es la condicionante del estrés físico, que puede ser que veas o que se vea sometido el paciente a un ambiente hostil, a procedimientos invasivos no necesarios y que termine también en una ventilación mecánica o que el paciente se sienta fatigado o desesperado si no realizamos una pseudoanalgesia o una anestesia adecuada. Y por otro lado tenemos también al estrés psicológico, ¿sí? El paciente que va a ser sometido a un procedimiento y el cual no se le explica bien lo que vamos a hacer, se puede condicionar a que pasen por un momento de miedo, ansiedad, depresión o que puedan presentar también algún disconfort y que esto condicione a que no tengamos una adecuada pseudoanalgesia o anestesia en nuestro paciente. Es importante que sepamos qué es lo que nosotros queremos lograr con nuestro paciente, si queremos solamente analgesia, ¿sí? Si queremos evitar que el paciente tenga dolor, si queremos ansiolisis, por ejemplo, a los pacientes que están muy irritables, que están muy intranquilos y que van a pasar, por ejemplo, a quirófano, o aquellos pacientes que se les va a canalizar y que están muy irritables, podríamos ofrecer ansiolisis, sí, para que no se pongan tan irritables y estén tranquilos. Si queremos ya hacer, por ejemplo, una sedación con el objetivo de que hagamos algún procedimiento más invasivo como una punción lumbar, una colocación de una sonda nasogástrica, que realicemos también, por ejemplo, la colocación de una sonda Foley, una curación de una herida y por último anestesia. Una anestesia ya incluye que nosotros sometamos al paciente a un estado en el cual se van a abolir por completo, como decíamos, los reflejos y entonces se puede ver comprometida la vía aérea. Si nosotros vamos a realizar una sedación y una anestesia, ya debemos de tener todo el equipo necesario, ¿sí? Que habíamos comentado previamente, en caso de que el paciente tenga un compromiso de la vía respiratoria y tengamos que intubarle, además de una monitorización completa de todos sus signos vitales. Vamos a empezar con la sedación mínima o ansiolisis y analgesia, pues en recordar que el paciente va a tener su estado de conciencia, va a estar normal, ¿sí? Y el paciente inclusive puede responder órdenes. La vía aérea va a estar normal, la ventilación de nuestro paciente va a ser espontánea y a nivel hemodinámico no tendríamos por qué tener ninguna alteración.
En una sedación mínima, sí comentábamos que las indicaciones pues es únicamente lograr que el paciente coopere, disminuir lo que comentábamos, ese estrés que lo puede poner muy intranquilo o muy irritable. Ejemplos de esto, como mencionábamos, pues es una premedicación preoperatoria cuando van a quirófano para tratar de evitar que se pongan muy irritables o que se puedan caer de la camilla. Procedimientos menores como una punción venosa, una toma de muestra o estudios de gabinete, suturas o la colocación de una sonda urinaria o una sonda naso u orogástrica. Y dentro de las posibilidades que tenemos, pues es aplicar midazolam. Una buena opción es que se pueda dar oral o vía intranasal. Y como comentábamos previamente, ¿sí? Como analgésicos, pues podríamos otorgar AINES. Esos pacientes se consideran con un ASA 1 y 2, no requieren una supervisión mayor y tampoco requieren ayuno. Esto es importante porque pues el objetivo es que sea un procedimiento muy rápido y que no requiera un mayor procedimiento. Dentro del tipo 2, que es la pseudoanalgesia moderada o una sedación consciente, ¿sí? En esta situación ya esperaríamos a nivel del estado de conciencia y la respuesta, pues finalmente sigue estando una respuesta apropiada a la estimulación verbal o táctil. La vía aérea en este punto no requiere apoyo y los reflejos se mantienen. La ventilación en nuestro paciente va a ser adecuada y hemodinámicamente el paciente pues se mantiene igual estable. ¿Cuáles son las indicaciones para una pseudoanalgesia moderada? Pues dentro de los procedimientos que podemos realizar es una punción lumbar, un aspirado de médula ósea, la colocación de un catéter venoso central y pues en este caso sí ya tendríamos que tener un personal entrenado en apoyo de la ventilación. ¿Por qué? Porque en caso de que hubiera alguna eventualidad o que el medicamento tuviera algún efecto mayor en el paciente, sí tendríamos que hacer una ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, con el objetivo de que podamos revertir el estado de conciencia del paciente. Pero en caso de que esto no fuera posible, entonces tendríamos que valorar la posibilidad de intubación orotraqueal y evidentemente tendría que estar un personal capacitado para el abordaje de la vía aérea del paciente pediátrico. Y además también requerimos ayuno para evitar precisamente las complicaciones por broncoaspiración. En el tipo 3 ya tenemos una sedación profunda, ¿sí? En este tipo 3, el estado de conciencia, el paciente va a tener solamente una respuesta a la estimulación verbal, táctil y dolorosa, sí va a haber una disminución del estado de conciencia. La vía aérea sí ya puede requerir apoyo, sí pudiera ser necesario que coloquemos una sonda nasofaringea o elevar la mandíbula para que se permeabilice la vía aérea del paciente pediátrico. Y la ventilación espontánea pudiera ya no ser adecuada y requerir precisamente apoyo con ventilación con presión positiva. A nivel hemodinámico no tendríamos por qué tener ninguna eventualidad. Sin embargo, ya con una sedación profunda, pues lo más comprometido sería la ventilación espontánea y la vía aérea en el paciente. Dentro de los ejemplos, sí, por ejemplo, en una pseudoanalgesia profunda, pues tenemos ya procedimientos mucho más invasivos como gastroscopías, broncoscopías, reducción de fracturas, curación inicial de quemaduras, la colocación de un drenaje pleural. Y bueno, pues evidentemente ya tiene que ser un personal médico capacitado para hacer este tipo de procedimientos y este tipo de sedaciones y anestesia. Y donde vamos a realizarla, pues evidentemente en un lugar donde tengamos todo el equipo disponible ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en nuestro paciente. Generalmente esto se realiza en unidad de cuidados intensivos, en salas equipadas de urgencia o salas de reanimación en donde contemos con todo el material necesario en caso de que nuestro paciente presente un evento adverso. Por último, en la sedación profunda, bueno, aquí ya el objetivo es que el niño permanezca inmóvil e inconsciente durante todo un procedimiento, pero que puede ser despertado por un estímulo vigoroso.
¿De qué difiere de la anestesia general? En que en este caso la analgesia puede ser insuficiente y que los reflejos protectores no siempre están alterados. Va a ser un paciente que sí va a estar con un Ramsay aproximadamente en 4 o 5, pero si nosotros revertimos el medicamento y otorgamos un estímulo doloroso, el paciente pudiera tener un movimiento espontáneo. Por último, ya en la anestesia general, pues en este definitivamente el estado de conciencia de nuestro paciente va a estar alterado, no va a haber una respuesta al estímulo verbal y también táctil, ¿sí? Y aunque nosotros lo hagamos en repetidas ocasiones o también pues hagamos alguna maniobra dolorosa, el paciente no va a responder. En la vía aérea generalmente el paciente ya va a requerir apoyo, tenemos que ventilarlo. La ventilación va a ser completamente inadecuada, el paciente no va a ventilar por sí mismo, tenemos que apoyarlo por completo. Y a nivel cardiovascular pudiera estar afectada, no siempre, si es un paciente que si hemodinámicamente está estable no tendríamos por qué tener alguna alteración, pero si el paciente se intuba y se anestesia porque se tiene que hacer un procedimiento invasivo, sí pudiera estar comprometido el gasto cardíaco. Bueno, pues ¿cuáles son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría? Pues existen varias escalas, sí, entre sedación y anestesia, pero dentro de las más importantes es que independientemente del procedimiento que nosotros vayamos a realizar en una unidad de urgencias pediátricas o en el área en el que nos encontremos laborando, es que tenemos que hacer una evaluación médica adecuada, sí, preanestesia y especialmente de la vía aérea. Aquí hacer énfasis, aunque ya lo vimos en el módulo previo, sí, con reanimación cardiopulmonar, que nosotros tenemos que estar preparados a que si el paciente es anestesiado o recibe algún medicamento anestésico y el paciente hiciera algún evento adverso o no ventilara de una manera eficaz, pues tenemos que estar preparados ante la posibilidad de intubación orotraqueal. Sabemos ya un tubo endotraqueal del número que corresponde para la edad del paciente, un tubo más, un tubo menos, ¿sí? Tenemos que tener mascarillas laringeas porque si no fuéramos expertos en el manejo de la vía aérea pediátrica, el riesgo que existe es que nosotros no podamos abordar la vía aérea y pues entonces estemos en serios problemas. Y la otra pues son todos los predictores de una vía aérea difícil. Si nosotros tenemos un predictor de vía aérea difícil, pues tenemos que tener con mayor razón todo el equipo indispensable. Si tenemos el apoyo de un videolaringoscopio, una cánula de Guedel, una mascarilla laringea para tratar de abordar esa vía aérea lo mejor posible. Y en caso que no, pues sí hablar con un experto, que en este caso de la vía aérea puede ser un anestesiólogo pediatra o ya algún médico con una subespecialidad pediátrica como terapia intensiva, urgencias pediátricas, que estén en relación estrecha o en manejo constante de la vía aérea del paciente pediátrico. Muy importante que demos el ayuno apropiado, ¿sí? Para el paciente que se va a someter a un procedimiento y a anestesia o sedación. Comentábamos que para una sedación moderada, una sedación profunda, forzosamente se requiere ayuno por el riesgo de que el paciente pudiera broncoaspirar y que evidentemente el paciente tiene que tener una monitorización completa y adecuada. Tenemos que tener todas las facilidades y todo el equipo disponible para la monitorización completa de nuestro paciente. Tenemos que tener habilidades y estar capacitados para el abordaje y el manejo de un paciente que potencialmente, si presentara un evento adverso, si dentro de los más probables es que presentara hipoxia secundario a la administración de estos anestésicos y que secundario a esto, pues entonces pueda presentar un evento de paro cardiorrespiratorio. Tenemos que tener un respaldo, sí, de personal capacitado. Tenemos que tener registros en tiempos, ¿sí? Y pues sobre todo en las notas de los medicamentos que estamos utilizando.
Y en caso de que el paciente pues hiciera algún tipo de procedimiento y se pueda revertir en este caso el anestésico, y si tiene algún criterio de alta, pues también tenerlo constatado en todas las notas de evolución, notas de alta, para que el paciente pues se vaya en las mejores condiciones. ¿Cómo vamos a realizar la evaluación médica de nuestro paciente? Pues bueno, es muy importante la historia clínica. Tenemos que preguntar si el paciente es alérgico o no a algún medicamento, si tiene alguna enfermedad de base, si le han hecho ya alguna intervención quirúrgica o han utilizado previamente alguna medicación especial, si toma algún medicamento, cuál es el peso del paciente, la talla, realizar una exploración física minuciosa y una evaluación de la vía aérea. Dentro de esta, sobre todo en los niños ya escolares, podemos utilizar este tipo de escala, que es la Mallampati, y valorar el riesgo de sedación, que generalmente esto lo hacen pues ya los anestesiólogos, pero nosotros también podríamos realizarlo en un servicio de urgencias con la clasificación de ASA. Siempre que hagamos un procedimiento, sí, por mínimo que sea, y en el cual nosotros vayamos a utilizar algún tipo de benzodiazepina o anestésico, independientemente de la vía que sea, ya sea intramuscular, intranasal o intravenoso, tenemos siempre que tener un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque si el paciente nunca hubiese estado expuesto a un medicamento de este tipo y nosotros lo aplicáramos y tuviera alguna reacción adversa y nosotros no tenemos un consentimiento, nos podríamos ver envueltos en una situación legal. Entonces siempre debemos de tener un consentimiento informado. También realizar pruebas complementarias en caso de que realmente se requiera. Si es un paciente que tenemos la sospecha de que sea cardiópata o neumópata o fue prematuro o se encuentra con algún tipo de infección actual, pues valorar si requiere algún estudio complementario como una radiografía de tórax, un electrocardiograma, etc. Y corroborar siempre, siempre, siempre que el paciente se encuentre en ayuno. Bueno, pues estos son algunos de los predictores, sí, que nosotros podemos realizar en los pacientes pediátricos. Son predictores de vía aérea difícil. Dentro de estas, pues si ven, hay varias escalas. Este cuadro es muy didáctico porque nos enseña los tipos de escalas que hay. Una de estas es la escala de Mallampati. Sí, la clasificación va desde clasificación 1 hasta 4, en el cual nosotros le pedimos únicamente al niño que abra la boca y bueno, si nosotros tenemos una visibilidad del paladar blando, la óvula y los pilares amigdalinos, consideraríamos que es un Mallampati 1 y que no tendremos ningún problema para el abordaje de la vía aérea pediátrica. Otro de estos es la escala de Pattil-Aldrete, que es la distancia tiro-mentoniana. Si nosotros podemos hacerlo también, sobre todo en pacientes más grandes, vamos a hacer una medición de la región tiro-mentoniana, en el cual esperaríamos que una clase 1 fuera mayor a 6.5 centímetros y que en este caso pues tuviéramos una laringoscopía y una intubación endotraqueal sin dificultad. Esto sí podríamos identificar en aquellos niños que tengan un cuello muy corto. Si tiene un cuello muy corto, entonces es que nosotros podríamos pensar o sospechar que pudiéramos tener una dificultad para la visualización de la vía aérea pediátrica. Otra de estas, pues también algo parecido, es la distancia externo-mentoniana, en la cual nosotros vamos a ver que en la clase 1, igual para una laringoscopía en la cual no tengamos ninguna dificultad, pues es que mida más de 13 centímetros. Y por último, la clasificación de Coleman-Lehane. Sí, esta ya es una clasificación que solamente la vamos a poder realizar al momento que realizamos la laringoscopía. Un grado 1 sería que nosotros observamos el anillo glótico en su totalidad y que la intubación fue exitosa y sin ninguna complicación. Un grado 4 sería aquel caso en el cual tenemos dificultad para visualizar incluso la epiglotis y solamente la intubación es posible ya con técnicas o maniobras especiales.
Esta es la clasificación de la condición física del paciente según la Sociedad Americana de Anestesiólogos o lo que se conoce como ASA. Hay una clasificación ASA 1 hasta ASA 5 y bueno, ASA 1 sería un paciente completamente sano que no tiene ningún comórbido y que su condición física es excelente. Y ya una clase 5 de la ASA pues sería un paciente que está casi moribundo, que no se espera que sobreviva a la operación, puede tener un estado de choque y que la condición física del paciente es muy mala. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ya había sido sometido a algún procedimiento quirúrgico y en la nota nos dice que es un ASA 4 o un ASA 3 previamente, son esos pacientes que debemos de prestar atención. ¿Por qué? Porque pudieran complicarse al momento que nosotros realicemos ya una anestesia o un procedimiento invasivo. ¿Cuál es el periodo de ayuno previo a procedimientos de sedación que no son urgentes? Pues bueno, para los adultos sabemos que es de 6 a 8 horas, dependiendo la condición del paciente, pero generalmente son 6 a 8 horas y para líquidos claros 2 a 3 horas. Para niños mayores de 36 meses es igual 6 a 8 horas con líquidos claros de 2 a 3 horas. Y los niños menores de 6 meses pudiera ser suficiente de 4 a 6 horas y a líquidos claros 2 horas. Aquí es muy importante que la leche, leche de fórmula y materna, tienen un elevado contenido en grasa y esto pudiera retrasar el vaciamiento gástrico. La leche, ya sea de fórmula o sea leche materna, no se considera un líquido claro. Por eso, si es un niño que tiene 4 meses, por ejemplo, y la mamá les dice que tomó leche materna hace 3 horas, no se considera líquido claro y tendríamos que esperar específicamente 4 a 6 horas para que podamos nosotros realizar este procedimiento que nosotros consideremos. Dentro de las guías actualizadas para monitorización respiratoria y hemodinámica en diferentes niveles de atención, pues tenemos varias, comentábamos las de la ASA, las de la Academia Americana de Pediatría, en las cuales lo importante de todo esto es que nosotros podamos saber el nivel de sedación que va a tener nuestro paciente y que debemos de tener una monitorización del trazo cardíaco continuo, una monitorización de tensión arterial de preferencia cada 5 minutos y esto es muy importante. Debemos de tener una oximetría continua y si tenemos un capnógrafo sería ideal para poder considerarlo y que estemos monitorizando de una forma correcta a nuestros pacientes. Dentro de la capnografía, si fuera un paciente que está intubado, pues bueno, sería mucho más sencillo porque el capnógrafo se conecta directamente al tubo endotraqueal, pero existen otros dispositivos que podríamos conectarlos directamente a mascarillas o a puntas nasales. Si tuviéramos esta posibilidad, esta sería una muy buena herramienta para que nosotros podamos estar monitorizando la condición de nuestro paciente y una capnografía normal pues sería precisamente como esta, la que le dicen o le llaman la boa que se comió al elefante, ¿sí? El objetivo es que nosotros podamos medir justamente en este punto el CO2 exhalado, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar midiendo ese CO2 y que de acuerdo a la edad de nuestro paciente, pues esperaríamos por lo menos que fuera de 35 a 45, ¿sí? Un valor normal de CO2 en nuestro paciente. El capnógrafo es una herramienta maravillosa porque nos ayuda a identificar, por ejemplo, en esta capnografía que el paciente esté hiperventilando, en esta otra que el paciente está con hipoventilación, puede ser una hipoventilación tipo 1, una hipoventilación tipo 2, o aquí un paciente que tiene también una hipoventilación pero con periodos breves de apnea. Todos estos sí nos pudieran hacer sospechar de que si el paciente está anestesiado o sedado, pues hay algún problema respiratorio que a nosotros nos tiene que alarmar y que entonces sería de manera oportuna que podamos revisarlo a tiempo.
En cuanto al equipo y al personal, es muy importante, como mencionábamos, que donde se vaya a realizar el procedimiento, pues tengamos una sala bien equipada con tomas de oxígeno y vacío en caso de que el paciente se tenga que aspirar, que haya pues una sala de recuperación y observación tras la sedación, puede ser un área de procedimientos en el área de urgencias, que tengamos todo el equipo para monitorizar al paciente, un electrocardiograma, estar midiendo la tensión arterial con el brazalete adecuado para la edad del paciente, oxímetro y capnografía, equipo apropiado de emergencias, ya sea un equipo, ya sea un carro rojo, un carro azul, dependiendo del hospital en el que nos encontremos, cánulas endotraqueales, cánulas de Guedel, un laringoscopio y desfibrilador en caso de que nuestro paciente pues tenga un evento adverso, y todo el equipo necesario para el manejo de la vía aérea, inclusive si se considera una vía aérea difícil. Vamos a mencionar muy rápidamente las escalas de sedación porque ya las habíamos mencionado en las clases previas, pero en caso de que tuviéramos un paciente con anestesia, una escala que podemos utilizar es Ramsay, ¿sí? Esperaríamos, dependiendo si es pseudoanalgesia leve, moderada o ya una anestesia, pues que tuviéramos un paciente en un nivel 1, que es un paciente agitado, ansioso o inquieto, hasta un nivel 6, en el cual el paciente no tiene ningún tipo de respuesta ni táctil, ni verbal, ni dolorosa. Otra forma de hacer una medición del estado de conciencia del paciente, que generalmente ya es para pacientes que se encuentran intubados, es la utilización de VIS. No sé si ustedes lo tengan en sus hospitales, generalmente los tenemos en quirófanos o los tenemos, por ejemplo, también en áreas de terapia intensiva, en el cual nosotros vamos a estar vigilando el estado de conciencia a través de un dispositivo para que nosotros podamos estar vigilando o viendo cuál es el índice biespectral, que es lo que significa BIS, de acuerdo al número que se identifica en el monitor del paciente. Si nosotros tenemos un paciente consciente, pues sería una medición de 6, un número BIS de 100. Si tenemos un paciente en estado hipnótico profundo, sería un nivel 40, que sería más o menos lo que esperaríamos. Ya una sobredosificación nos hablaría de 20 y de hecho un paciente que no tiene ninguna actividad cerebral lo tendríamos en 0, que sería ya como un electroencefalograma isoeléctrico. ¿Cuáles son las aplicaciones específicas para la monitorización del índice biespectral? Pues sobre todo en cuidados intensivos pediátricos, y dentro de los objetivos es que se quiera valorar si la sedación durante la ventilación mecánica, sobre todo también cuando se administran bloqueadores neuromusculares, para sedación en procedimientos invasivos, o también es muy útil durante el coma barbitúrico para guiar la dosificación de estos anestésicos. Este es el equipo, generalmente se pone en la cabeza y tenemos un monitor especial en el cual nosotros estamos visualizando el número de BIS. En base a eso es que nosotros es que podemos ir modificando los medicamentos para tener la anestesia que nosotros esperamos. Entonces aquí, bueno, si fuera un monitor muy sofisticado, podríamos estar igual observando si la escala de BIS, que es la escala de sedación, y también, si ven, es como una diadema que se coloca alrededor de la cabeza del paciente, y podemos estar monitorizando las ondas del electroencefalograma o la actividad cerebral. Entonces sí es muy útil para aquellos pacientes que por alguna situación en particular, sobre todo por ejemplo en el paciente neurocrítico, tenemos que estar visualizando la actividad cerebral. Otra de estas ya la habíamos visto, es la escala de Comfort, ¿sí? En el cual nosotros podemos estar visualizando al paciente que está con sedación y anestesia. Si nosotros tenemos una sedación de 8 a 10 es muy profunda, de 11 a 17 es profunda, una sedación superficial sería de 18 a 26 y de 26 a 40 es un paciente que no está sedado.
recordando que la escala de confort toma varios parámetros, son el nivel de conciencia, la respuesta respiratoria, la tensión arterial, el tono muscular, si el paciente está agitado, está intranquilo o está calmado, los movimientos físicos y ya parámetros de el estado hemodinámico del paciente, como la frecuencia cardíaca y también la tensión facial. Otra de estas escalas es la escala de agitación y sedación de Richmond-Ras. Generalmente esta se utiliza más en el paciente adulto, pero un paciente que está alerta y calmado sería un 0. Un paciente somnoliento sería -1, una sedación leve sería -2, una sedación moderada sería -3 cuando ya hay un movimiento o apertura ocular al llamado verbal, pero sin contacto visual. Y un paciente que está con una sedación profunda, pues no hay ningún tipo de movimiento o apertura ocular al estímulo físico. Y un paciente de -5 es un paciente que no tiene ningún tipo de respuesta. Sí la podemos utilizar, pero como les comento, generalmente se utiliza más en el paciente adulto o adolescentes. Y esta es otra escala, sí, es la escala de SAS, que también es una escala de sedación y agitación. No es tan frecuente que la utilicemos, generalmente, como les comentaba previamente, las escalas más utilizadas puede ser Ramsay o puede ser Comfort. ¿Cuál es el sedante ideal? Pues bueno, esta siempre ha sido una pregunta, sí, que nos lleva a pensar de todos los medicamentos que tenemos, cuál es el ideal para nuestro paciente. Y a veces tenemos algunos que son ideales, pero que lamentablemente no contamos con ellos en nuestros hospitales. Pero a modo de resumen, creo que los más importantes o el sedante ideal, ¿en base a qué lo decidimos? Pues a que el tiempo de acción sea rápido, que su vida media sea corta, sí, y más si queremos revertirlo o que sea para un procedimiento sencillo y rápido, que no nos dé ningún efecto cardiovascular, que también el metabolismo de eliminación no sea dependiente principalmente a nivel hepático o renal, que no nos dé depresión respiratoria o que si nos la da sea mínima, que no haya interacción con otras drogas, que no sea doloroso el momento que lo apliquemos, que no nos produzca amnesia y también que sea económico. Esto es muy importante. Entonces, si ven, ese sería el sedante ideal. Dentro de todos los medicamentos, pues tenemos muchos, los podemos clasificar principalmente en aquellos que son anestésicos locales, como la lidocaína o la benzocaína, ansiolíticos y sedantes principalmente como las benzodiazepinas y el hidrato de cloral. Los barbitúricos tenemos como el tiopental, pentobarbital. Dentro de los opioides ya mencionábamos previamente que en México pues principalmente tenemos morfina, fentanil, meperidina, muy escaso, y anestésicos generales. Dentro de estos pues tenemos la ketamina y el propofol. ¿De qué depende que nosotros elijamos uno u otro? Pues depende de varias cosas, pero principalmente de la experiencia que tengamos en utilizar estos medicamentos y en la necesidad o no de producir un estado de inconsciencia. La mayoría de estos sí, pues van a tener una acción principalmente para analgesia y pérdida de la sensación dolorosa, y otros sedación y pérdida de la memoria y conciencia. ¿De qué depende? Pues unos, principalmente los que nos van a dar analgesia y pérdida de la sensación dolorosa, que va a haber una supresión de los canales de calcio y activación del canal de potasio. Va a haber una inhibición presináptica y generalmente esto nos lo van a dar los opioides agonistas alfa 2. Y otros de estos pues son los que nos van a dar sedación y una amnesia o una alteración del estado de conciencia, pues son los hipnóticos sedantes. Dentro de todos estos pues tenemos a barbitúricos, benzodiazepinas, por ejemplo propofol, etomidato, que ya son anestésicos, y que varios de estos lo que van a hacer es que van a condicionar a una activación del receptor GABA en canales de cloro y van a condicionar a una supresión neuronal.
Otros de estos que tenemos, como es la ketamina, que es un anestésico, ahorita vamos a ver, que va a condicionar a que haya una inhibición de los receptores de glutamato. Y vamos a ver específicamente algunos de estos, al menos los más importantes, para que ustedes los conozcan y puedan elegir el anestésico ideal en sus áreas, ya sea de urgencias o en las áreas en las que ustedes se encuentren, y sobre todo si ustedes están a cargo de la realización de un procedimiento de sedación o anestesia en un paciente pediátrico. Si nosotros quisiéramos una sedación mínima y moderada, dentro de estos medicamentos que podemos utilizar, pues tenemos a las benzodiazepinas, fentanil y morfina como analgésicos. Si quisiéramos una sedación profunda, podemos ofrecer anestésicos como ketamina, como propofol, como hidrato de cloral o algunos barbitúricos. Y si ya queremos una anestesia general, podemos utilizar hipnóticos sedantes como propofol o pentotal, opioides y ya medicamentos inhalados como comentábamos sevoflurane. Vamos a empezar con uno de estos medicamentos que se ha comenzado a utilizar mucho, que es la dexmedetomidina, mejor conocido como por la marca Precedex. Digo, no tengo ningún tipo de conflicto de intereses, pero es importante que hablemos de dexmedetomidina. Este medicamento sí es un alfa-adrenérgico, sí, que va a producir sedación, ansiolisis y analgesia. Dentro de todo esto es que no va a haber efectos respiratorios. Esto es algo que nos agrada de dexmedetomidina, que la podemos dar sublingual o intravenoso, que nos va a dar sí un mantenimiento anestésico. ¿Y qué es lo que va a condicionar? Va a haber un incremento del tono simpático y atenúa la respuesta hiperdinámica. Lo que no nos gusta de este medicamento es que nos puede dar datos de bajo gasto como hipotensión e inclusive bradicardia. Entonces sí es muy importante que consideremos a los pacientes que tuvieran algún tipo de estado de choque o datos de bajo gasto. Sus propiedades sedantes se derivan de la actividad en el locus ceruleus del tallo cerebral. Va a inhibir a que haya un adecuado vaciamiento gástrico y tránsito intestinal. Puede condicionar a sequedad de boca y también este medicamento pudiera condicionar a o ser parte de una detoxificación de los opioides. A nivel sublingual, el tiempo de acción es muy tardado, actúa de 20 a 30 minutos, por lo tanto, si quisiéramos hacer un procedimiento rápido, no sería útil. Las dosis que generalmente utilizamos van de 0.5 a 1 microgramos por kilo para una sedación consciente y el objetivo es que este bolo se pase lento. El efecto analgésico por estimulación de receptores alfa-2 se va a dar porque van a actuar principalmente en el asta dorsal de la médula espinal, o sea, a través de una vía nociceptiva, como lo habíamos comentado en los módulos previos. Y si nosotros quisiéramos dejarla a una infusión, pues podríamos dejar una infusión de 0.2 a 0.7 microgramos kilo hora. Generalmente la iniciamos a 0.5 microgramos kilo hora. Sí, es muy importante que la vayamos titulando de acuerdo a las necesidades que nosotros se requiera con nuestro paciente. Y si quisieran solamente colocar un bolo intravenoso, podríamos utilizar una dosis de 0.5 a 1 microgramo por kilo. Otro de los medicamentos que tenemos pues es la ketamina. Sí, la ketamina es un medicamento que cada vez se utiliza con mayor frecuencia, es un anestésico no barbitúrico, tiene propiedad analgésica, por eso es que ketamina nos gusta, no tiene una toxicidad hepática y renal. El efecto de ketamina es que va a tener una corta duración y el metabolito es la norketamina. Dentro de esto y de su metabolismo es que actúa principalmente a nivel hepático en el citocromo P450 y se excreta de vía renal. Y bueno, pues si nosotros quisiéramos utilizarlo solo, alguna literatura nos dice que podemos utilizarla como premedicación en conjunto con atropina o con una benzodiazepina. ¿Por qué?
porque la ketamina es histaminérgica, entonces nos puede provocar broncorrea, cialorrea, y si nosotros colocamos atropina, pues disminuiría principalmente estos efectos histaminérgicos. Si nosotros colocáramos ketamina intravenoso, la dosis que se prefiere es de 1 a 2 miligramos por kilo. A nivel intramuscular incrementamos la dosis de 3 a 5 miligramos por kilo. Vía oral también la podemos dar a 6 miligramos por kilo e intrarrectal 0.3 miligramos por kilo. No es tan frecuente que la coloquemos por esta vía, pero es una posibilidad. Y también, pues, dentro de los efectos o de la forma en la que actúa ketamina, es que va a producir una anestesia no disociativa por acción directa de la corteza y del sistema límbico, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos considerar que estos pacientes van a tener una disociación, pueden tener verborrea, pueden tener alucinaciones. Y bueno, pues la inducción es rápida, de 30 a 60 segundos aproximadamente, y puede durar de 10 a 15 minutos aproximadamente para que pueda actuar de la manera que nosotros esperamos. El sistema nervioso central va a producir una disociación funcional y electrofisiológica entre lo que es el sistema límbico y el tálamo neocortical. Va a potenciar los efectos GABA y va a tener efectos sobre uno de los neurotransmisores que es N-metildiaspartato y va a inhibir su activación por glutamato. También va a haber un aumento de la presión de perfusión cerebral y la presión de líquido cefalorraquídeo y puede llegar a producir movimientos involuntarios, no es hipnótico. Aquí es importante mencionar que ketamina, bueno, antes se mencionaba que en los pacientes neurocríticos o con trauma craneoencefálico estaba contraindicada precisamente por este incremento de la presión intracraniana. Sin embargo, ya hay artículos que apoyan a que si el paciente está intubado, sí, y nosotros queremos utilizar este anestésico, podríamos hacerlo con seguridad, ya que mejora en estudios en pacientes intubados la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, con lo cual se garantizaría precisamente que el paciente pues tenga una presión de perfusión normal o adecuada en el estado neurocrítico. A nivel cardíaco también puede incrementar tanto la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco porque va a estimular al simpático y pudiera haber un mínimo efecto de presión miocárdico, pero poco significativo. A nivel respiratorio, dentro de las ventajas es que conserva la función de la musculatura lisa, no va a producir afección respiratoria, lo que sí es que va a incrementar las secreciones bronquiales. ¿Por qué? Por ese efecto histaminérgico que comentábamos previamente. Pero si nosotros nos apoyamos con atropina, pues pudiéramos disminuir precisamente este efecto. Vamos a hablar de propofol, pues bueno, este es un inductor anestésico que actúa a nivel de las membranas lipídicas y en el sistema transmisor inhibitorio GABA, al aumentar la conductancia del ion cloro. A dosis altas puede desensibilizar el receptor GABA con supresión del sistema inhibitorio en la membrana postsináptica en el sistema límbico. Y si ven, pues el receptor GABA aquí específicamente es que tiene varias subunidades, pero en este caso específicamente es que va a incrementar la conductancia del ion cloro precisamente a este nivel, ¿sí? El propofol pues tiene menores efectos secundarios, ahorita vamos a ver cuáles de los más importantes. La recuperación es más temprana, podemos utilizarlo en el paciente también neonato. Tiene un efecto antiemético al interactuar con los receptores dopaminérgicos, sin embargo, pues sí puede deprimir la respiración, sí, como un anestésico. La dosis generalmente es de 3 a 5 miligramos por kilo con un efecto en 5 a 10 minutos. También el propofol nos va a ayudar a disminuir la presión intracraneana en pacientes que tengan, por ejemplo, un trauma craneoencefálico o un tumor, nos puede ayudar.
Dentro de las propiedades importantes precisamente en un paciente neurocrítico es que nos va a condicionar a una protección cerebral por constricción de las arterias cerebrales y por ende una disminución del flujo sanguíneo cerebral y también del oxígeno. Por eso es que podemos utilizarlo en pacientes con trauma craneoencefálico. También va a disminuir la fracción de eyección. Entonces aquí sí yo pondría un paréntesis porque en pacientes que tienen estado de choque o datos de bajo gasto sí tendríamos que tener especial cuidado. Aquí tenemos pues un resumen de algunos de los medicamentos, las dosis, el efecto en minutos, la duración en minutos y bueno pues cuáles son como condiciones específicas de estos, de los que tenemos generalmente o más frecuente es diazepam, sí. Dentro del efecto es 4 a 5 minutos dependiendo la dosis que le administremos, pero generalmente también si es intravenoso es una duración menor de 1 a 2 minutos. El etomidato es otra posibilidad. Recordar nada más que el etomidato en los pacientes que tienen choque séptico estaría contraindicado. El midazolam, otra benzodiazepina que podemos utilizar. Propofol, que ya lo comentamos, y otro de estos pues sería el tiopental como barbitúrico, pero también de los riesgos que existe es que pudiera afectar al gasto cardíaco parecido a propofol. Opioides tenemos a fentanil, ya lo habíamos comentado en la clase de analgesia, al igual que la morfina, sí podemos utilizarlo, ya sea que lo apliquemos en bolo o a manera de infusión. Tenemos a la ketamina, que es un anestésico que en el paciente que tiene choque cardiogénico, en el paciente que tiene trauma craneoencefálico, podríamos utilizarlo con seguridad. Recordar nada más que es un disociativo que actúa en locus coeruleus y que bueno, si se combina con atropina o con una benzodiazepina, disminuirían estos eventos o efectos secundarios del medicamento. Indicaciones de analgesia y sedación en procedimientos diagnóstico-terapéuticos, pues bueno, dependiendo la situación clínica, es que nosotros vamos a tener pues la necesidad de utilizar uno u otro medicamento. Aquí es un cuadro en el cual se especifican procedimientos, sí, muy claros, para los cuales nosotros podemos decidir qué tipo de medicamento pudiera ser el más seguro para los pacientes. Ya lo comentábamos previamente, digo, aquí también es otro ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un drenaje de un absceso, una artrocentesis, si queremos hacer una cardioversión en el servicio de urgencias o si queremos hacer una reducción de fracturas o luxaciones o una reducción de hernia, por poner unos ejemplos, podríamos utilizar nosotros, sí, dependiendo del procedimiento, ya sea para una sedación, ansiolisis, analgesia o si queremos ya una amnesia, pues utilizar el anestésico que consideremos ideal y a las dosis adecuadas. Aquí, por ejemplo, de los ejemplos que ponen es el uso de ketamina y una combinación de una benzodiazepina con un opioide o de un anestésico con un opioide. Dependerá del procedimiento que realicemos, sin olvidar que todos estos pacientes tienen que estar bien monitorizados. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que podemos llegar a cometer? Pues bueno, los más frecuentes yo les diría que es sedar en un ambiente no adecuado. A veces nos aventuramos, ¿no?, a realizar procedimientos invasivos y procedimientos que pudieran ser peligrosos para el paciente e inclusive sin tener monitorización o una toma de oxígeno o el equipo completo. ¿Y qué es lo que sucede? Que a la mera hora andamos corriendo, consiguiendo todo el material y todo el equipo porque no logramos preparar todo antes. Entonces, ya con esto yo esperaría que pudiéramos cada vez que tengamos la oportunidad de practicarlo, aun sea un procedimiento mínimo, que hagamos un checklist de todo el material que necesitamos para precisamente evitar el que haya un evento adverso con nuestro paciente.
La otra es que hagamos una inapropiada combinación de drogas, o en este caso medicamentos anestésicos u opioides, y que pudieran traer efectos secundarios en el niño. Una inadecuada evaluación del riesgo, sí, porque muchas veces podemos decir, no pasa nada, es un niño que es sano, es un niño que nunca le ha pasado nada, y ahorita pues le ponemos medicamento y se revierte. Y sucede que es un niño que a lo mejor pudo haber hecho hasta un choque anafiláctico secundario a algún medicamento y que pueda presentar datos de hipoxia, inclusive un paro cardiorrespiratorio. Entonces siempre es importante que hagamos una historia clínica completa, minuciosa, determinar todos los factores de riesgo, determinar si es una vía aérea difícil o no, de acuerdo a las escalas que ya vimos, para así con ello poder saber si ese paciente tiene o no factores de riesgo. La otra es utilizar medicamentos sin conocer, ¿no? Esto es algo frecuente porque no tenemos mucha experiencia. Desconocimiento de la farmacología del medicamento, de la vida media de los mismos, que esto pues sí nos puede llevar a que utilicemos una dosis que no es adecuada, una vía que no es adecuada, o utilizar medicamentos que desconocemos. Pero lo importante es saber cuál es el procedimiento que voy a realizar, situarme en el contexto del paciente y elegir el mejor medicamento para poder realizar un procedimiento. Y por último, pues realizar una sedación por personal inexperto o no entrenado. Pudiera ser que no estemos capacitados, pero si nosotros nos vamos capacitando constantemente, revisamos los temas y vemos las opciones que podemos ofrecer a nuestro paciente, esto haría mucho más fácil y sencillo el ofrecer una ansiolisis, una sedación leve, moderada o anestesia en mi paciente pediátrico. Bueno, pues les dejo aquí alguna bibliografía. De cualquier forma, les van a subir también artículos que les voy a añadir y también alguna otra bibliografía. Recuerden, si tienen alguna duda, pues voy a estar pendiente para que podamos estar revisándolo y cualquier situación que ustedes tengan podemos comentarlo. Les agradezco mucho. Hasta luego.